Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, compañeros. Bueno, se va reformateando, ¿no? Cuando van pasando los días después de ese resultado en tercios, con Milei asomando la cabeza un poco, y lo que uno ve fundamentalmente es qué es lo que está pasando con la derecha. Podemos unir algunos datos. La gente de Juntos por el Cambio, los más cercanos a Bullrich, diciendo ya está, se terminó la relación con Macri, eso es lo que dicen en off, y los más cercanos a Macri diciendo sí, nosotros estamos jugando con Milei. La gente de La Nación Más dicen que la orden de Macri es apoyar a Milei. La orden de Macri, que es el que alquila ese canal, hizo un contrato por una década, entonces es de él en este momento. La orden a sus periodistas es apoyar a Milei. De hecho, si vos ves los editoriales, el editorial de Johnny Viale está hablando del golpe que le van a hacer a Milei. Milei todavía no ganó, pero bueno, en su delirio, el tipo manifiesta eso. Y está saliendo ya en los medios quiénes son los empresarios amigos de Macri que están financiando a Milei. Es decir, Macri juega con Milei, es decir, que llegue la derecha con Milei. Y el lawfare, que de alguna manera, si podemos decir, bueno, ¿cuáles son las patas atrás del lawfare? El lawfare empieza con Obama, ¿no? Con los... y hoy permanece con los demócratas. Y hoy permanece con la pata del Grupo Clarín y la pata del macrismo. Porque la idea es, en el próximo gobierno, mientras estén haciendo los desastres, seguir echándole la culpa a los chorros, seguir encarcelándolos, que la gente siga hablando de Cristina durante los próximos 4 años. No importa si Cristina habla o no habla, ellos hablan de eso. Ellos hablan de eso. Y da cuenta lo que ocurrió ayer con esta jueza, que aparentemente era la única que se presentaba como independiente en este caso. Y frente a eso, yo creo que Massa está haciendo lo que tiene que hacer, es decir, diferenciándose, presentando medidas y proyectos en defensa de los trabajadores, tratando de equiparar las cargas, ¿no? Ayer dijo que va a presentar un presupuesto en donde lo que va a sacar son los beneficios para las empresas y con eso va a lograr el superávit fiscal sin hacer ajuste hacia los trabajadores. Si lo tenemos esa parte en donde habla de los subsidios a las empresas, de sacarle los beneficios a las empresas, lo escuchamos. Un laburante ahí, por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes, o por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuesto a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario? Esa era la segunda parte. En este caso está diciendo, bueno, que le va a sacar un tributo a los trabajadores, por lo que yo sé lo va a anunciar rápidamente eso. No sé si a todos, pero va a elevar mucho el monto para pagar ganancias. En un rato, Roberto, te voy a dar más detalles de este anuncio. La fecha clave es el 14 de septiembre, que es el día que por ley se tiene que presentar el presupuesto del año que viene. Ajá. Ahí cualquier, digamos, modificación importante del sistema tributario debería estar contemplado. Se está trabajando a contrarreloj para ver si se llega. Recordemos que el año pasado una parte del presupuesto mencionaba cuánto eran los beneficios y subsidios que recibían los empresarios en Argentina, los empresarios, y resultaban el 4.5% del presupuesto. Y cuando vos sumás todo el gasto político, ellos le llaman gasto al funcionamiento de la democracia, a ver si se entiende, ¿sí? Cuando vos sumás cuánto sale pagarle el sueldo a todos los ministros, secretarios, subsecretarios y directores, más todos los diputados y asesores, más todos los senadores y diputados, más todos los jueces, todo eso sale el 0,9% del PBI. Cuando vos sumás cuánto salen los planes para todas las personas que reciben algún subsidio, alguna ayuda del Estado, es el 0,6% del PBI, es decir, ninguno llega al 1%. Cuando vos sumás cuáles son los subsidios y beneficios que le da el Estado a los empresarios, entre ellos los empresarios del campo, suma el 4.5% del PBI. De eso hablaba ayer Massa, a ver.
4,9% del Producto Bruto Interno Argentino son beneficios tributarios o presupuestarios que tienen las empresas del gasto del presupuesto. Digo, para que entendamos, 1,8 del Producto Bruto Argentino son los programas sociales. Digo para que, digamos, pongamos en dimensión esto de la discusión respecto de en qué gasta el Estado, ¿no? 0,9 del Producto Bruto Interno es todo el gasto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en todos los cargos de función política. 0,9. ¿Por qué hago estos 3 puntos de comparación? Porque yo escucho que dicen, vamos a cortar el gasto en la política. Muy bien, 0,9. ¿Y el resto? Esto significa no tener, digamos, que los diputados van a ser gratis. Sí, vamos a mandar un presupuesto con una propuesta de que haya superávit el año que viene, sobre la base del recorte de esos beneficios. Y que el Congreso nos diga a quién le va a cortar y a quién no. Que nos diga si, por ejemplo, sigue la exención del pago de impuestos a los bienes personales en las sociedades que tienen campos, por ejemplo, o en los directores de los directorios de bancos. Bueno, ojalá lo haga, pero me parece que ese es el camino correcto que absolutamente lo diferencia del otro lado, que están diciendo que van a bajar jubilaciones. Ahí, fíjense bien, ¿no? O sea, si no hubiera senadores, si no hubiera diputados, si no hubiera jueces, si no hubiera ministros, es decir, si no hubiera república ni democracia, la baja del gasto es el 0,9%. Massa dice ahí que en los planes sociales él habla de más. En realidad él suma la asignación universal por hijo, que yo ya hace rato asumí como un derecho, entonces no la pongo... Habla de programas, claro, no de planes. No la pongo como un plan. Pero todo el día que te dicen vamos a bajar el gasto político y con eso no va a haber más problemas en Argentina. Yo me acuerdo cuando De la Rúa dijo voy a bajar el gasto, y entre las cosas que hizo un retiro voluntario en la AFIP. Lo que pasó con eso fue que se fueron los mejores contadores, los mejores que trabajaban para inspeccionar a las empresas, y las empresas se las llevaron con ellos y empezaron a enseñarle a las empresas a evadir. Entonces lo que hizo De la Rúa fue que la gente pague menos impuestos. Es decir, todo eso de que hay que destruir al Estado, bueno, lo que va a hacer es que las empresas hagan lo que quieran. Porque entre otras cosas administran y controlan al Estado. Pero bueno, el ataque contra Echegaray ayer, monolítico, como siempre, me parece que te está diciendo que el lofer sigue, porque de alguna manera el que sigue es Macri, ¿no? Te junto varias cosas que dijiste antes. Vos dijiste antes, esto arrancó con Obama. No es una teoría conspirativa que nos acusan a los periodistas de siempre tenerlas. Si cualquiera entra a la página de la Casa Blanca y lee la doctrina de seguridad nacional que está publicada, cada gobierno de Estados Unidos la publica, la de Obama decía específicamente que en vez de lo que hacían antes, que era la guerra contra las drogas, iban a hacer la guerra contra la corrupción. ¿Cómo iban a hacer la guerra contra la corrupción? Metiéndose en los países y financiando ONGs que denunciaran corrupción y ellos los iban a apoyar. Eso es lo que hicieron primero en Brasil. ¿Y por qué decían que era la guerra contra la corrupción? Porque Odebrecht, que se ve que es la única empresa en el mundo que pagó coimas, les empezaba a competir a las empresas norteamericanas en la obra pública en lugares donde ellos creían su patio trasero. Entonces se metieron por ahí. En Brasil hicieron el camino entero. Espiaron a Dilma, se metieron en el caso Odebrecht, lo metieron preso a Lula, pusieron a Bolsonaro de presidente, pero después... ¿Por qué digo el camino entero para venir a la Argentina? Después lo liberaron a Lula y la Corte Suprema de Brasil dijo, todo esto fue una vergüenza. Y ayer finalmente dijo, no solo fue una vergüenza, sino que fue casi una tortura las supuestas confesiones que obtuvieron para condenar a Lula. Y lo que hizo fue revertir y hasta pedir disculpas la Corte Suprema por lo que hizo el Poder Judicial en Brasil con el lofer. En la Argentina pasó exactamente lo mismo. También se metieron con la excusa de la corrupción para perseguir, en realidad, a los gobiernos que no les eran adictos. Pero al revés de Brasil, la Corte Suprema, hasta el día de ayer o hasta el día de hoy, sigue apañando e impulsando la persecución. Ayer la Corte dispuso que una jueza, que es la jueza Ana Figueroa, que es la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, la echó, porque no les gusta. Bueno, la jueza tenía que intervenir en 3 causas. Memorándum, que la quieren reabrir otra vez. Otersur los sauces, que lo quieren reabrir otra vez. Y la causa Cuadernos, cuando después de un juicio que se ve que si algún día lo hacen, lo tenga que revisar
esa sala de la Cámara de Casación. Y es tan poderoso lo que hizo Mauricio Macri y tan inteligente también, que la Cámara de Casación hasta ayer tenía 11 miembros, hoy tiene 10. De los 10 Macri nombró 6. Y de los 4 que quedan, 2 son los que se juntaban con Macri en Olivos, Borinsky y Hornos, y uno es Juan Carlos Geminiani, que está denunciado por un montón de casos de violencia de género. O sea, Macri se garantizó la retaguardia en la Cámara de Casación y ayer la Corte le volvió a garantizar que ni siquiera una de las pocas juezas que estaba ahí se mantenga después de cumplir los 75 años. Alguien me podrá decir, bueno, la Constitución dice 75 años. Es cierto. Ahora, desde abril, el gobierno mandó al Senado el pliego de la jueza Figueroa para que se quede 5 años más. Y la oposición se negó a tratarlo. Bueno, Pero los mismos medios que se quejaban de que tenía 75 años eran los que bancaban al juez de la Corte Fay. Suprema, A Fay. Fayt, hasta los 90 y pico. Es que, sí. es que el problema de fondo sigue siendo uno que venimos hablando hace rato acá, que es que no hay igualdad ante la ley en la Argentina. Hay una ley para unos y una ley para otros. Una ley para peronistas y una ley para no peronistas. Una ley para los que arreglan, con los Macri, los Roca, los Mañeto, y otra para los que no arreglan. Y eso cuenta cuando te tenés que jubilar o no siendo juez, cuando tienen que investigar o no si te disparan en la cabeza, cuando te tienen que reprimir o no, cuando salís a marchar por tus derechos, o cuando podés recibir o no una prisión preventiva por la declaración de un testigo y demás. Digo, en muchos aspectos de la vida termina funcionando este sistema a 2 velocidades, o de ciudadanía de primera y de segunda para los peronistas, para la segunda y para el resto de la primera. Hay algo con respecto al lawfare allí en Brasil que es muy importante. Cuando se inicia, que aparte el fallo de la Corte habla de acuerdos ilegales con la CIA y el FBI. De la política, o por lo menos de ciertos sectores políticos, de la CIA con el FBI y de ciertos sectores de la justicia. Habla de que fue un montaje, de que fue un error histórico. Claramente estamos hablando de la detención de Lula. Es muy fuerte lo ocurrido. Brasil estaba sexto en la economía mundial cuando esto ocurre y pasó al lugar 12 de la. O sea, son decisiones que afectan el desarrollo, que afectan cuestiones de inclusión social, que afectan la planificación estratégica del Estado. Digo, la Argentina... Que matan. La Argentina... El mató gente. El lawfare se usó, entre otras cosas, para endeudar al país nuevamente. ¿Sí? El lawfare se usó nuevamente para endeudar al país nuevamente de la mano de Mauricio Macri, endeudamiento que todavía nos afecta, y también para condicionar el sistema político, digamos, ¿no? Vos tenés proscripciones, tenés también una derechización del debate público, que es bastante fuerte. Casi diríamos que se bolsoranizó, ¿no? El debate público, y en eso obviamente el peso recae sobre Milei, que recibe el apoyo del hijo de Bolsonaro y del propio Bolsonaro, entiendo. Hay muchas similitudes. No hay que subestimar lo que pasa en Brasil porque es la principal potencia económica de la región y casi todo lo que sucede allí tiene impacto directo luego acá, ¿no? Te sumo un ejemplo de Brasil, de las diferencias. No solo la Corte Suprema de Brasil ha pedido disculpas, sino que en Brasil, de verdad, pidió disculpas. Está diciendo nuestro Poder Judicial funcionó mal. Sí. En Brasil, O Globo pidió disculpas en 2013 de su participación en el golpe del 64. Brasil hasta el día de hoy es negacionista de su complicidad con el golpe. Clarín, digo. Clarín hasta el día de hoy es negacionista de su complicidad con el golpe. Y es parte, como vos decías, de todo esto, porque todo esto sin Clarín, sin los medios, es imposible. Entrabas al portal de Clarín, al home de Clarín, y las primeras 5 o 6 notas eran notas sobre Chegaray. Vos pensá, una persona que estaba pidiendo quedarse 5 años más en su puesto, fue demonizada, en 2 semanas la destrozaron. Vos veías la cara... Figueroa. Perdón. Estabas hablando de la FIP antes, ¿no? Figueroa. Perdón, vos te imaginás, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A mí todos los días me dicen, ayer hablaron de vos en América, ayer hablaron de vos en La Nación Más. Nosotros estamos acostumbrados a que lo hagan. Ahora, una persona que trabaja de jueza, todas sus amistades, sus familiares, qué sé yo, ven notas diciendo cualquier barbaridad, que está ahí para ayudar a la chorra y qué sé yo, ¿te imaginás? Le cagan la vida a la persona. Porque eso, lo más fuerte que han hecho es eso, ¿no? La difamación, la injuria, cuando hablábamos de lo de Charri, qué sé yo. Artemio, buenos días, gracias por venir. Buenos días, bueno, acá tenemos el caso de Florencia, que no resistió la andanada. Obviamente eso contribuyó a la situación personal que... Florencia Kirchner. Claro, que está atravesando. Es Claro. decir, el destrato sistemático para con una persona que no está involucrada en política.
Difamación pública, ¿no? Así es. Todas las personas que te conocen, Sin o las ninguna que te chance pasan por la de calle. responder. ¿no? Pero bueno, Claro. por suerte eso yo creo que se va a resolver bien. Pero yo venía a darles una mirada complementaria que no solo no niega, sino que tiende a reafirmar lo que ustedes comentan. Un poco me tomo de lo que dijo Roberto sobre cuáles son las similitudes de Brasil y Argentina. Creo que podría agregar sin mucha dificultad Chile. Hoy leí ya que casi el 60% de la población chilena, después de la experiencia de Boric y de la transición, dicen que bueno, lo de Pinochet tiene claros y oscuros, están viendo lo que es un gobierno que defrauda las expectativas en términos mejoras sociales. Por lo Bueno, menos el nuestro no hace, pero habla, ¿viste? Dice, no, está mal eso, dice. Lo comenta. exactamente. Les traje para que ustedes observen y analicen cuáles son algunas de las cuestiones comparativas que en Brasil y Argentina pueden explicar la emergencia, sobre todo la consolidación con volumen electoral propio de fenómenos como Bolsonaro y eventualmente Javier Milei. El primero, la desindustrialización que sufrió Brasil durante largo tiempo. Hacías referencia a vos, Roberto, a la caída en la actividad económica brasileña. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando analizás el valor agregado de Brasil, la industria retrocedió notablemente a partir de los 80. Eso trae consecuencias en términos electorales. Pero quería mostrarles un gráfico, ahí lo tienen en blanco. Fíjate el componente del valor agregado de la industria sobre el PBI brasilero, cómo a partir del 82 se desmorona. Bueno, lo que estamos viendo, para los que están en radio, es un gráfico donde se ve cómo va creciendo durante el siglo la industria, el valor agregado, la industria en Brasil, y cómo cae terriblemente desde la época de la dictadura. Así es, en Brasil. y se profundizó. Así es. Esto Eso está, es perder empleo de calidad y eso va en detrimento de la democracia. y ¿no? está en la base de la transformación estructural del soporte electoral de Lula. Claro. Que después lo vamos a analizar, porque pasa del Sao Paulo industrial hacia el nordeste pobre. Eso trae consecuencias en el tipo de liderazgo. Dice, Lula se derechizó o Lula se corrió al centro. No, lo que es una lectura de las transformaciones que existen en la sociedad brasileña y tomó decisiones en función de lo que efectivamente implican. Otro tema que yo quiero traer a colación es obviamente la defraudación del gobierno de Dilma. Primer tema, desindustrialización. No olvidemos que Dilma, cuando asume el gobierno, confrontan con Aécio Neves, que era un neoliberal tradicional, típico, pero termina realizando las mismas políticas que dijo combatir. Lo decía el mismo Lula, en la época Sí. de Dilma. Hubo tremendas discusiones, No le pasa que no atendía trascendieron teléfono. a la esfera pública, se mantuvieron en sordina, pero las discusiones de Lula, e incluso en YouTube, hay un video de Lula diciendo, sabemos que hay mucha gente enojada con nosotros, cometimos errores. Dilma ha ya rectificado la... Me acuerdo que una discusión sobre paritarias en Brasil, los gremios le van a plantear a Dilma como modelo la Argentina de Cristina. Miren lo que pasa en la Argentina con los salarios. Claro. Y nosotros en qué situación estamos. ¿Qué le dijo Dilma? Sí, pero miren la inflación que tienen. La orientación de la política económica de Dilma, que produjo niveles de defraudación tan grandes que ya antes del golpe palaciego, que todos repudiamos, que obviamente eso no cambia nada a nuestra opinión, tenía una popularidad de menos de un dígito. Claro. No, bueno, pero es lo que vos estás diciendo, digo, es esa derechización de Dilma, o por lo menos durante el gobierno, generó la insatisfacción que lo trajo a los gobiernos de derecha. Exactamente. Se combinó todo esto con retazos de discurso de derecha racista que en la sociedad brasileña son históricos. Sí, o sea, sí. es evidente como acá. Pero bueno, estos tres componentes, defraudación del gobierno propio, desindustrialización y un discurso de derecha racista preexistente, dieron como resultado, entre otras cosas, esto no agota el análisis, pero estructuralmente son las que explican la emergencia de Bolsonaro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué podemos comparar de todo esto? Hubo desindustrialización. Acá hay un gráfico que muestra cómo durante el macrismo el componente agregado de la industria cayó 20% en Argentina.
O sea, se desindustrializó el país, se cayeron obviamente los salarios, Claro. esto trae salario de baja calidad, y al mismo tiempo el tipo, fíjate, mirá, acá está en el pico de caída de el gobierno de Macri. Esto muestra el componente de industria sobre el valor agregado. Estamos viendo el mismo gráfico de Brasil para la gente que está en radio, Sí. pero en Argentina la caída de la industria durante el gobierno de Macri pronunciadísima. 20% es muchísimo. Sí, sí. Hay recuperación, pero Sí. todavía estamos muy abajo de los niveles de 2012, 2013, donde efectivamente teníamos un liderazgo como el que representaba a Cristina. Este es otro de los factores que hay que tener en cuenta para ver por qué hay malestar, por qué hay niveles salariales tan bajos y por qué efectivamente hay un espacio de representación para liderazgos políticos de las características de Javier Milei. Hay otro gráfico que muestra la evolución de los salarios durante el gobierno del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Me meto ahora en el segundo indicador, que es la defraudación con los gobiernos propios. Bueno, como vos ves, desagregados los salarios por cualquier característica, cualquier determinación que quieras ver, salario privado formal, salario registrado, no registrado, las caídas hoy todavía son de, en promedio, 4.5 para el registrado formal. Durante este gobierno. Exactamente. Y fíjate que ahí dice 2023-2019, cuando la gente le dio el pase a Macri. Claro. 4 puntos de caída. Cuando analizás el público, lo mismo. El total de los registrados, una caída de 5 puntos. Cuando la gente vota a Alberto a Cristina para recuperar lo que había perdido, no para seguir cayendo. Ahora, fíjate, Roberto, cuál es la caída de los salarios informales en este lapso. 25 puntos de caída en el poder adquisitivo real. Claro. Mortal. Esto no explica todo, pero te da una base estructural para observar por qué la gente está enojada. No se derechizó. Efectivamente hubo un contrato electoral que no se cumplió y hay consecuencias. Ahora, la ventaja por la que todavía el peronismo puede ganar, me parece que hay dos. Una es que esa insatisfacción se divide en dos partes. No hay un candidato que se esté quedando con todos los enojados. Hay dos candidatos. Milei y Bullrich. Y ahí es la primera posibilidad que tiene el peronismo todavía de ganar esta elección. Y segundo, que prometen aberraciones. No. El capítulo electoral tiene autonomía relativa con respecto a esto. Yo solo quiero explicar por qué hay 30 puntos para Me Milei. encanta, absolutamente. Yo también creo de que efectivamente las chances electorales están abiertas, que en octubre nada está dicho, que lo que hay enfrente de este espacio es para profundizar esto. No para mejorarlo, que hay mucha gente que está tomando nota de eso, pero simplemente quiero está perfecto. refutar los análisis indignados, creyendo que lo que acá hay es una responsabilidad social en términos éticos, morales. No, acá lo que hay es un proceso estructural que está explicando este tipo de comportamiento. Además hay retazos de discursos de ultraderecha que permanecen. Estos son todos jóvenes, Roberto, vos y yo nos vamos a acordar. Cuando la dictadura produjo la interrupción, un sector importante de la ciudadanía le dio el aval. ¿Vos te acordás el pregolpe del brigadier Capellini? Yo me acuerdo perfectamente, estaba haciendo la colimba. Era una cosa muy impresionante. Por eso cuando uno dice, guarda porque se puede venir una dictadura, hay una cantidad de gente que te acompaña y dice, no, dictadura no, y hay otros que dicen, bueno, qué sé yo. Exactamente. Y algunos creen, todavía añoran, los más viejos y los jóvenes por el relato familiar, añoran un gobierno de características autoritarias. Y te agrego también un factor más a ese análisis, Artemio, porque a diferencia de otras épocas, donde los lazos internacionales, si se quiere, estaban más del lado de la izquierda, hoy en día tenemos una derecha muy internacionalista. Ayer llegó a la Argentina, lo vieron por todos lados, este tipo Tucker Carlson, ¿sí? Que era presentador de Fox News, uno de los periodistas estrellas de la alt-right de Estados Unidos, que en su momento
momento había ido a entrevistar a Orbán antes de que gane en Hungría, entrevistó a Bolsonaro antes de que gane en Brasil, y ahora viene a darle su bendición a Milei. Y esto no es que él tiene una productora muy atenta a estas cosas y demás. Forma parte de un eje que está organizado alrededor de una figura que se llama Steve Bannon, que fue el ideólogo de Donald Trump, de la campaña de Donald Trump, que trabajó con Orbán en Hungría, que trabajó con Bolsonaro en Brasil, y que a través de Bolsonaro también tiene contacto con los equipos de Javier Milei, y que estructuran estos discursos de derecha, ultraderecha, racistas, antifeministas, antiestatistas, bueno, con las características locales en cada país, pero con esos ejes centrales en todo el mundo, utilizando herramientas que ya fueron probadas en otros países y recursos que vienen de otros países. Parte de la campaña de Javier Milei, así como hay una parte que le está buscando Macri quien se la financie, otra parte viene de afuera. Otra parte viene de afuera y tiene que ver con estos movimientos internacionalistas de ultraderecha. Mira, hay una cosa muy interesante, reprimarizan la economía, ¿no? Que es uno de los objetivos, tanto en Brasil como en la Argentina. Ahora, estos mismos en Estados Unidos, es decir, en el norte, no quieren reprimarizar la economía. Trump lo que quería era reindustrializar los Estados Unidos. Claro. Bueno, ahí están las condiciones estructurales por las cuales no hay que, no digo sorprenderse, no hay que indignarse frente a la emergencia también de fenómenos como Trump. La defraudación que produjo la etapa de Clinton, la Clinton Family, fue brutal. Entre otras cosas, los empleos de calidad se perdieron. Bueno, Clinton era Wall Street, ¿no? Clinton era la burbuja financiera. pero y todo además- eso. Además de lo que dice Nico, que es muy pertinente, yo creo que eso existe, no estoy negándolo, digo, pero tiene que haber bases estructurales para que eso clive Claro. y se despliegue. Artemio, hubo en Estados Unidos, previo a la llegada de Donald Trump, en lo que fue sobre todo el segundo mandato de Barack Obama, un proceso que tiene características muy parecidas con el de la Argentina. Porque en Estados Unidos, después de la crisis de 2008-2009, se perdieron millones de puestos de trabajo y Obama los recuperó todos. Y hacía campaña diciendo recuperamos el pleno empleo. Claro. Y todo el mundo pensaba que iba a ganar Clinton porque Estados Unidos se había recuperado de la gran crisis de 2008-2009. Hillary, que iba a ganar Hillary. Claro, Hillary Clinton. ¿Qué había pasado? Gente que tenía un empleo con cierto sueldo, ciertos beneficios sociales, que allá no están garantizados, no hay una básica, sino que cada uno lo tiene que discutir con su empleador. Si querés tener un seguro de salud, si querés tener un seguro para distintas cuestiones, vacaciones y demás, todo eso se maneja mano a mano con el empleador. Bueno, la gente que perdió el trabajo recuperó el trabajo, pero gana menos, trabaja más horas, tiene menos beneficios, es decir, recuperó trabajo de peor calidad y votó a Trump, y Trump ganó en el 16, porque lo acompañó el voto de la clase trabajadora obrera que históricamente en los últimos 40 años había votado a los demócratas, justamente porque eran tipos que habían perdido empleos de calidad y recuperado empleos pedorros, con perdón del francés. Así es. Y es muy parecido a lo que pasó acá en los últimos 4 años, que se generaron millones de puestos de trabajo en condiciones muy inferiores a las que la gente estaba acostumbrada. Pero ves, ahí a mí me parece, siguiendo con la comparación con Argentina, hay una cuestión también de tu discurso y tu relato que no se condice con lo que le pasa realmente a millones de personas. O sea, nosotros hemos vivido con un discurso aquí en la Argentina de la macro. Los números crecen, la economía crece, las exportaciones crecen, la producción industrial crece, se crean más puestos de trabajo y millones de personas están, como decía Artemio, viendo que eso no les llega. Es como un relato de una fiesta de la cual no participan. Y le sumo un dato a los que traía Artemio. El otro día lo comentábamos. El último informe de Cifra, del Centro de Estudios de la CTA, que dirige Eduardo Basualdo y con un gran equipo, hablando de la transferencia del trabajo al capital que hubo en los últimos 6 años a las empresas que hoy se niegan a pagar este bono de 60 lucas en 2 tramos. Y lo que muestra este estudio es, calcularon primero cuánto tendrían que pagar las empresas, medianas y grandes, si pagan el bono. Son 220.000 millones de pesos. 220.000 millones de pesos. Muy poca plata. Muy poco. Muy poca plata. Después calcularon, en base a lo que esas empresas subieron en productividad, y no subieron en salarios, porque lo que hubo en la Argentina fue una recuperación, como mostraba Artemio recién, de la productividad de las grandes empresas, o sea, una curva que volvió a ir para arriba, y unos salarios que no volvieron a ir para arriba acorde a la productividad. Una diferencia. Eso significa transferencia del trabajo al capital. Pues Sí, si los claro. trabajadores producimos más y nos pagan el mismo sueldo, en realidad estamos transfiriendo. Te vengo explicando eso Bueno. a la gente todo el tiempo, que el trabajador genera la riqueza y el empresario está capturando una cantidad enorme y se quedó con mucho dinero, pero ha hecho la Sacaron el cuenta. cálculo. Ha hecho la cuenta. Sacaron el cálculo. 100.000 millones de dólares.
Claro. en los últimos 6 años. 100.000 millones de Con la dólares transferencia de los al dólar trabajadores, oficial. Más de 2 veces el préstamo del fondo. Bueno, de eso nadie habla. 54.000 al Blue, exacto. que es el préstamo del fondo, que le transferimos. Entonces sigue el cálculo. O sea, primero tienen que pagar 220.000 millones de pesos. Después, en 6 años, le ha transferido el trabajo al capital 100.000 millones de dólares. Bueno, pasó a dólares. ¿Cuánto sería lo que tienen que poner de suma fija? Ajá, Son 1.100 millones de dólares. claro. El 1,2%. Se llevaron 54 y ahora está pidiendo... Se llevaron 100, Se llevaron le estamos 100, pidiendo claro. 1.000. Ah. O sea, Dicen que no. lo que tendría... Dicen que no. O sea, no solo es inmoral la posición de los empresarios de no pagarlo, sino que millones de personas, como recién contaba Nico que les pasó esta opción, sienten esa transferencia. Bueno, pero los trabajadores perdieron representación política para dar esa pelea hoy. Sí. Por Bueno, eso no la pueden dar. la CGT Ahora, está muy te digo atrás de algunas todo. consecuencias. Creo que, obviamente, el problema de la comida es grandísimo en Argentina, pero lo que más florece, lo que uno más ve, las quejas que más ve, es de vivienda. Sí. Estamos ante una crisis de vivienda Total. espectacular. Estamos ya viendo cada vez más gente viviendo en la calle. Es un desastre, ¿no? Bueno, eso que acabas de decir, esa cantidad de dinero que pasa del trabajador a las empresas, es lo que hace que ahora, o sea, cuando yo tenía 20 y pico de años, los que alquilaban departamentos, los dueños de departamentos, tenían 1 o 2 departamentos que los habían comprado en toda una vida de trabajo. La relación entre esa persona que tenía un departamento y yo que era inquilino, que recién me casaba, era bastante pareja. Era escala humana. Hoy hubo una transferencia de ingresos tan grande que vos negociás con empresas que tienen 100 departamentos, 200, 500, 700, y a vos no te alcanza la guita. Claro. Entonces la concentración tan feroz de ingresos genera, entre otras cosas, esta crisis de alquileres que queremos resolver ahora simplemente con una ley, qué sé yo, y que la verdad que es muy difícil, Y yo porque lo que hay pregunto- es una despareja, es muy disparejo el poder. Pero pregunto algo, esos 100.000 millones de dólares, ¿se ahorran en pesos? No, eso genera la suba de los dólares paralelos. Claro. La transferencia de ingresos del trabajador al empresario. ¿Y el empresario en qué ahorra en Argentina? En esos dólares. En muchos casos se la lleva. El contado con liqui es sacar los dólares al exterior. Es una forma de fuga. Entonces, yo lo que digo es que lo que hay en el fondo, y está bueno que entre todos hayamos armado toda esta narración de lo que está pasando, es que cuando perdimos representación política, los trabajadores fueron perdiendo ingresos. Y esa pérdida de ingresos termina en una crisis que nos mata a todos. Por eso tiene que mandar el poder político y no los empresarios en un país. Claro. Contestando lo que decía Caballero, acaba de salir, yo leo cosas muy extrañas como la revista Apertura. La leo yo y dos más, Está bien. pero ahí hablan los ricos. Ahí hablan los ricos. Bueno, yo lo compré este número porque habla de los estudios de abogados de la City porteña. Que son los grandes estudios que son los que hacen los negocios de estas empresas. Estudios que tienen, por ejemplo, el más grande, que es Marval Mayra Lofarrell, tiene 500 abogados. La FIP no tiene 500 abogados. Claro. Y un solo estudio los tiene. ¿Para qué los tiene? Porque, por eso compré este número de la revista Apertura. Porque dijeron que el principal problema de los empresarios, que ellos les arman los negocios en este momento, es qué hacen con esos pesos que se quedaron al cobrarnos todo más caro y al tener más productividad. Y ellos tuvieron que crecer en sus estudios de abogados y contratar gente para hacerle los negocios a esos abogados para dolarizarse. Así es. Y eso te lo publico. Por eso yo le leo esas cosas que no lee nadie. Pero Claro. los tipos te lo Uno de los cuentan. productos que El ofrecen modus es de operandi dolarizo. por el cual fue posible que hay una buena nota en la revista Eso hacen los- Mestiza de Javier Ortega. 87.000 palos verdes fugaron. Una parte de esa Lo fuga hacen los abogados. es este tipo de mecanismo. Y por Claro. eso también Debido a este tipo de sí. transferencia. Vos recién, Ari, decías, las empresas se quedaron con 100 y ahora les pedimos 1. Sí. Te voy a corregir, en realidad no les estamos pidiendo. Salió un decreto. Ah, Se sí. les está ordenando. Es que no es un No, detalle tenés menor, razón, porque tenés razón. justamente lo que se necesita un Estado que no le pida a las empresas por favor, sino que vaya y les diga lo que tienen que hacer. Y vos decías muy bien el tema de la vivienda. Hoy en día, ¿cuál es el costo político para este gobierno de publicar un DNU que por 6 meses prorrogue todos los contratos de alquiler que se están venciendo hasta que haya un nuevo gobierno con el poder real para zanjar esta situación y que no haya 100.000 familias más en la calle o pasando situaciones de un estrés extremo de acá hasta fin de año? Bueno, de esas 100.000 familias, si vos haces eso, probablemente muchas que no tenían pensado en votar te empiezan a pensar, pero este tomó una medida a favor mío y me dio un alivio porque yo si no, en octubre me tengo que mudar y necesito un palo 200 para entrar en un alquiler mediano, más lo que me van a pedir que es el triple de lo que pago ahora de alquiler. Bueno,
a sola firma. Eso se hace por DNU, ya se hizo durante la pandemia en una situación de emergencia. Ahora hay otra situación de emergencia que no está dada por la pandemia, sino por la aplicación de una ley que se aplicó en el peor momento posible y que no tenía todos los recaudos posibles para qué pasaba en una situación como esta y que desembocó en una situación mucho peor a la que había antes. Bueno, ahí se puede hacer algo. Totalmente. Congelarlo, o sea, los contratos, prorrogar los contratos por 6 meses, establecer por decreto un índice de actualización para que no pueda hacer el que se le cante a cada propietario, incluso para las renovaciones. Es decir, no solamente dentro de un contrato, sino si yo alquilé 3 años una casa y quiero alquilarla 2 años más, que no me pueda en el salto de un contrato a otro triplicar el valor, sino que se tenga que seguir aplicando el mismo índice que se venía aplicando. Todo eso lo puede hacer este gobierno por decreto. Y como decíamos, no es que vas a tener un montón de gente que va a estar contenta y otros que te van a estar puteando, porque los que te van a putear son pocos, porque la mayoría de estos departamentos están en manos de gente que no vive en ellos. Que ya no te vota, además. Que ya no te vota. Que no te vota, claro. A ver, los dos grandes, detrás del boom inmobiliario que hay hoy en día en Buenos Aires, en Rosario y en algunas otras ciudades del país, saquemos las que están sobre los Andes, o que tienen un boom por otros motivos que tienen que ver con otras actividades económicas. Pero tienen dos grandes motivos. Una es la reserva de valor del excedente generado por el campo. Y el segundo es el narco. Los departamentos de los rascacielos que se están construyendo en Rosario hoy en día, la mitad son de sojeros, la otra mitad son de narcos. Y no estoy diciendo que los sojeros tengan nada que ver con los narcos ni nada. Simplemente comparten a veces el broker. Claro, es una forma de lavar guita. Claro. Es una forma de lavar la guita histórica. La guita que sobra. Claro. Antes esos edificios se construían para los trabajadores. Mar del Plata tiene mucho también. Sí, claro. Bueno, es que las ciudades que tienen la posibilidad de un crecimiento en ese sentido son fruto de esa especulación. El gobierno debería actuar. Está instalado esto en una... Hay que confrontar con lo que provocaron estas políticas. Hay un último gráfico que quiero que Roberto, Ari, vos, Nico y los dos, Roberto, vean, que en medio cierra lo que quisimos decir, o por lo menos lo que quise decir en esta pequeña intervención, que es la estructura distributiva en Argentina. Ajá. Desde el 2015 al tercer trimestre del 2022, que es el último dato disponible. Si lo ponen, lo vemos, y vamos a ver por qué suceden estas caídas. Esta es la transferencia de la que hablaba Ari. Claro. Este es el patrón distributivo que no pudimos modificar, y el patrón distributivo tiene eficacia electoral. Las consultoras no lo van a decir. Sí. Prefieren ver cómo guiñan el ojo, cómo hacemos. Claro. Sí, pero esto finalmente termina produciendo efectos. Pasamos del 52% al 44% de participación de los trabajadores. Sí. No, que además, la verdad, en un país donde no suceden estas cosas, tardás 60, 70 años en un cambio así. Sí, acá pasó en 8. ¿no? En 8 años. 6, hay que decirlo, Macri fue lo peor. De los 8.6, sí. Bueno, y como ahora se usa esto, no quisiera que todo esto se vaya a la mierda. No llores, Artemio, no llores. Muchas gracias. No llores. Muchas gracias. Un país unido por la radio.